Vasily Kandinsky, 4 de diciembre de 1866, artista plástico ruso. Nació en Moscú, Rusia. Su familia era de estatus alto. Su padre Vasily Silvestrovich Kandinsky se desempeñó como comerciante de té de Kyakhta. La madre de su padre hacía parte de la aristocracia mongol y hacía parte de la dinastía Gantimurov. Lidia Ivanovna Tijeyeva, su madre, era de Moscú. Su familia siempre trató de darle a Kandinsky lo mejor, fue a escuelas prestigiosas y tenía profesores particulares de piano y de violonchelo. El arte siempre fue muy importante para él. Cuando entró a la juventud comenzó sus estudios de Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Moscú, allí también estudió etnografía. Estos estudios los alternó con clases de dibujo y pintura. Cuando terminó sus estudios, decidió en 1892 contraer matrimonio con su prima Anna Chemiakina, hasta que en 1904 por complejas diferencias se divorcian. Al año de estar casado tomó el puesto de profesor asociado en la Facultad de Derecho. En 1896 entendió que su satisfacción se encontraba en el arte, siendo así que la Universidad de Tartu le ofreció una vacante como catedrático y la rechazó para dedicarse de lleno al arte. Es necesario indicar que estuvo impulsado por una exposición a la que asistió sobre los impresionistas en Moscú, en donde se deleitó con las obras de Claude Monet y la representación de Lohengrin de Richard Wagner en el Teatro Bolshoi. En esa medida, se mudó a Múnich con la intención de estudiar pintura. Inicialmente no fue admitido en la Academia de Arte. Así que, estudió temporalmente en la Academia Privada de Anton Azbey. Realizó un nuevo intento para ser admitido en la Academia de Arte, lográndolo en 1900. En la Academia conoció profesores muy influyentes en su carrera artística, por ejemplo, su profesor Franz von Stuck, quien le enseñó estupendas técnicas para pintar en gama de grises. Luego de ello, decide emprender un viaje por varios parajes de los países de Europa que dura algunos años. Al volver, decide adoptar a su estilo abundancia cromática y la sencillez de las formas. Su estilo fue tomando una tendencia al arte abstracto. En el año 1911, piensa en fundar un equipo de artistas para promover y organizar diversas exposiciones de arte en Múnich y en Berlín, inicialmente. Por ello, contacta a sus colegas August Macke y Franz Marc, fundando entonces Der Blaue Reiter. En el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial se vio obligado a retornar a su lugar de origen. Allí se encargará de organizar diversas actividades del Departamento de Bellas Artes del Comisariado Popular de la Educación. Como consecuencia, Der Blaue Reiter tuvo que congelar sus proyectos por un tiempo hasta que se establecieron en Dessau en 1925. Al estabilizarse un poco la situación alemana, Vasily Kandinsky decidió regresar en la década del 20 para incorporarse a la prestigiosa escuela de la Bauhaus, una de las academias de artesanía, de arte, diseño y arquitectura más emblemáticas de la historia y más importantes del siglo XX. Como docente, hasta que las políticas nazis emiten su clausura en el año 1933, argumentando que esta institución mostraba una clara tendencia socialista y judía, muchos de sus miembros fueron perseguidos. Ellos debían huir a aquellos países en los que el nazismo no dominaba. Ahora bien, mientras Vasily Kandinsky ejerció su profesión docente, dejó un legado muy importante en el mundo artístico. Fue el responsable de la profesionalización del diseño industrial y el diseño gráfico. Además, otro de sus aportes al mundo del arte fue determinar las bases de la arquitectura moderna y también el establecimiento de un nuevo patrón estético en varios aspectos del arte. Al sentir el ambiente alemán cargado de hostilidad, emprendió un nuevo rumbo al país francés, donde pasó el resto de su vida. Estando en Francia, comenzó a enfocarse en el arte abstracto, tendencia artística que excluye en su creación a la figuración,
En otras palabras, no existe lugar para los espacios, los objetos y los paisajes reales, entre otros. Mientras tanto, predominan las formas, los colores y las líneas, que conformarán un lenguaje visual absolutamente independiente y una realidad diferente. Luego, Vasily Kandinsky, al dominar el arte abstracto, decide innovar y adentrarse a una rama de esta especial tendencia, la abstracción lírica. Esta es una rama del arte abstracto que surgió a partir del año 1910. La característica básica de esta propuesta artística es la manifestación emocional más pura del artista a través de la pintura, o sea, sirve para representar la emoción personal e inmediata y no dan lugar a la representación objetiva sino la subjetiva. Algunas de las obras de Kandinsky que hacen parte de esta línea son: Impresión número 5, Arco negro, Composición 8, Composición inestable y conglomerado. La técnica más utilizada es la acuarela, aunque también se valieron del óleo, gracias a que el color siempre prepondera sobre la forma. Aparte de ser considerado uno de los más destacados en el arte abstracto y en la abstracción lírica, también, Vasily Kandinsky, es considerado un precursor del expresionismo. En su momento, este movimiento era una auténtica vanguardia, que se caracterizó básicamente por la heterogeneidad. En otras palabras, no se trató de un estilo con unas características específicas y uniformes, sino todo lo contrario, contenía diversas tendencias y diferentes artistas que trataron de darle un toque distinto a cada obra, gracias también a sus distintas formaciones. En ese sentido, los expresionistas defendían y promovían un arte de tipo personal en el que prevalece la visión interna del artista. Las características fundamentales de sus obras fueron las formas inventadas, los colores combinados de la manera más compleja posible, los signos geométricos y la ornamentación eslava. Un fiel exponente de ello fue Paul Klee. Asimismo, cabe indicar que Kandinsky, como teórico del arte, fue promotor de esta tendencia y ello ha sido expresado en varias obras literarias de su autoría, tales como De lo espiritual en el arte, Almanaque de der Blaue Reiter, Punto y línea sobre el plano. Vasily Kandinsky falleció el 13 de diciembre de 1944 a la edad de 77 años en Neuilly-sur-Seine, zona suburbana de París. La muerte fue provocada por una arterioesclerosis, que luego le generó un derrame cerebral. Lamentablemente su legado empezó a ser reconocido algunos años después de su muerte, así que, en vida, no obtuvo el gran reconocimiento que merecía. 10 obras famosas de Vasily Kandinsky. Composición número 8, pintada en el año 1923, una de las dos primeras obras abstractas de la historia de la pintura. En blanco 2 del año 1923 junto a Composición en ordinal masculino 8, primeras obras abstractas. Alrededor del círculo, obra del año 1940 en la etapa final del artista en la que explora las posibilidades expresivas y abstractas del círculo y la línea, se caracteriza por un estilo más libre. Círculos dentro de círculo, pintada en 1911, Kandinsky la pintó con la inscripción La primera obra abstracta en su dorso. En azul en 1911 formó, junto con Franz Marc y otros expresionistas alemanes, el grupo Der Blaue Reiter, el jinete azul, nombre que procede de la predilección que profesaba Kandinsky por el color azul. Murnau, la salida a Hohenstrasse tras un viaje a París, queda impresionado por el fauvismo y su obra se hace más colorista, como esta de 1908. Cielo azul con Hitler en el poder, Kandinsky se traslada a Francia donde conoce a Joan Miró. Esta obra recuerda al artista catalán. Composición 10. Su estilo se hace cada vez más complejo manteniendo las formas geométricas con bellas composiciones. Composición 9. Tras la Primera Gran Guerra, su obra es cada vez más geométrica y se aleja del estilo fluido de su primera época.
Alrededor de la línea tras abandonar Alemania se instala en Francia obteniendo la nacionalidad poco después. Alejado de su etapa más constructivista de la Bauhaus, las obras de su última etapa demuestran el interés de Kandinsky por las ciencias orgánicas.